Bueno, hola a todos los que están viendo el teórico en diferido. Comento rápidamente, el profesor Torres está teniendo unos pequeños problemas de conectividad. No, perdón, no son de conectividad, pequeños problemas de todo relacionado con la computadora. Tienen falla multisistémica la computadora. Y mientras trata de solucionarlo, si lo puede solucionar, voy a estar hablando yo y Gastón, que también va a estar hablando, espero, si lo dejo. Eh, Si en algún momento dejo de hablar y hago silencio, va a estar también acá colaborando entre los dos. Cálculo que podremos cubrir más o menos la clase. Entiendo que habían llegado hasta Ilíada 1, 2, 44 ayer. No sé cuál es el plan para llegar hasta hoy, pero más o menos, si nos detenemos con un análisis detenido, llegaremos hasta Ilíada 253, 254 en lo que queda de la clase. Eh, Eso fue un chiste. No importa. Si no se entendió, no pasa nada. Acá mi mujer me mira con cara de odio porque señalo que fue un chiste. Y Gastón se imagina esa cara. Bueno, Ilíada 244. Estamos en medio de la asamblea del canto 1 y acabamos de pasar por un momento absolutamente fundamental en esta asamblea, que es el juramento de Aquiles cuando se establece que no va a luchar más. Y tenemos ese momento maravilloso del mejor de los aqueos, no honraste nada, que ese es el final del verso 244, el final del discurso de Aquiles. Y entonces a continuación, Josfato Peleides, Potides Keptron Valegai, Egipseios, Gelois y Peparmenon Hetzetodautos, Atreides, Heterocen, Meni, Etois y Néstor, Gedie, Pesano, Lucíligos, Pilión, Agoretes, vamos uno más, Tuca y Apolo, Ses, Melitos, Gliquion, Ren, Aude. Entonces lo que tenemos en este momento es la intervención de Néstor en la asamblea. Nosotros en esta asamblea del canto 1 tenemos dos grandes intervenciones. La intervención de Atenea, que ya la vimos, evitando que Aquiles solucione el problema con la violencia. Es una intervención que proviene del Olimpo, la envía Hera. 2 segundos. Es una intervención que proviene del Olimpo, la envía Hera, y es bastante exitosa en lo que se propone. Y ahora tenemos esta intervención de Néstor, que es una intervención humana de otro de los héroes. Y ahora habría que hablar un poco de Néstor, ¿no? Ahora hablo un poco de Néstor. De otro de los héroes del grupo de los aqueos, que en realidad no tiene éxito. Y vamos a ver después, si llegamos, si no lo verán con el profesor Torres, por qué efectivamente la intervención de Néstor no tiene mucho éxito en lo que pretende hacer. Ahora, fíjense primero, antes de eso, lo primero que yo leí es que Aquiles revolea el cetro, ¿no? Y ese es otro dato interesante a tomar en cuenta. Recuerden esta importancia del cetro en la asamblea en general, en las asambleas de Aquiles. Esto Gastón puede hablar in extenso porque se ha ocupado bastante de la cuestión del cetro, y de hecho voy a dejar que Gastón hable de este gesto de tirar el cetro, ya que está acá, para que no se sienta solo e ignorado. No, no me siento ignorado. Tu presencia me hace sentir siempre no ignorado, reconocido. Y No, no, querido, también querido. y querido, sí. Bueno, hay un desprecio ahí por la autoridad, obviamente, de Agamenón, pero no solamente con Agamenón, digamos, es el rompimiento, sino que hay un rompimiento con la comunidad humana en general. Y se habla precisamente de esto, este rompimiento con la comunidad humana para, digamos, tener un tratamiento, digamos, con los dioses, digamos, pactar con los dioses, entrar como en una relación con la comunidad divina. Algo de lo que después, de alguna manera, ya me adelanto, pero bueno, está todo, digamos, condensado un poco acá, se va a alejar, digamos, de lo humano y se va a acercar a lo animal. Digamos, va a arrancar, digamos, mostrándose como un humano, Aquiles, digamos, canto 1 recién arranca ahí, ¿no? Toda la obra. Luego va a romper con la comunidad humana para acercarse a la comunidad divina, pero en un momento va a pasarse hasta un grado animal, ¿sí? ¿Cuándo piensan cuándo ustedes piensan que hace eso Aquiles? ¿En qué canto? Ya muy lejos. Cuando Cuando muere ar- Patroclo y entra en el campo de batalla. Bueno,
Cuando arrastra a Héctor también hay algo de eso. Exactamente, exactamente. Ahí ya se aleja directamente de lo humano. Recuerden que, y a su vez de lo divino, ¿no? Porque recuerden que dar este funeral, honras fúnebres, es algo que también acerca a los hombres a lo divino. Pero bueno, después nuevamente va a reincorporarse a la comunidad humana y a la divina. ¿Cuándo? Y ya te doy la palabra, Alejandro, ¿eh? Puede ser cuando devuelve el cadáver. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ahora todo eso que vieron, les mostré así un pantallazo de ese movimiento en el ser de Aquiles. Sí, ahí está el rompimiento básicamente con la comunidad política en ese arrojo del cetro como el símbolo de poder y autoridad de la comunidad política del ejército de los aqueos. Alejandro, por favor. Efectivamente, y de hecho fíjense el énfasis en el cetro en este mismo pasaje en el verso 246 que se nos señala que el cetro este es Chryseiois Heloisi, perdón, Chryseiois Heloisi Peparmenon, tachonado con clavos de oro. O sea que este cetro es, y recuerden esto que es muy típico del pensamiento arcaico, griego arcaico, quiero decir, no arcaico como se encuentra en los manuales del siglo XIX, el hecho de que la materialidad representa lo simbólico. Entonces, un cetro no puede, un palito de madera, no puede ser algo simbólicamente poderoso, como una varita de Harry Potter. Que si es un palito de madera chorongo, perdón, disculpen, lo importante es el valor simbólico de eso porque puede hacer magia, ¿no? No, acá la materialidad tiene que estar representada, tiene que representar el valor, tiene que ser equivalente al valor simbólico, que es justamente todo el problema del canto 1 de Ilíada, que la materialidad del Gueras no es equivalente al valor simbólico de Aquiles como guerrero. Entonces acá decíamos, la intervención de Néstor. Néstor es un personaje muy interesante y un personaje fascinante para estudiar. De hecho, hay un par de libros escritos sobre el tema sobre Néstor como personaje. Es un personaje que algunos piensan que es un invento del poeta ilíadico. Personalmente me parece que eso es una pavada. Dicho mal y pronto. Hay muchos rasgos que señalan que sugieren que Néstor es un personaje tradicional. Pero ciertamente el poeta de Ilíada le da un peso especial a Néstor en la historia, particularmente durante los primeros 12, 13 cantos. Digo, después el personaje de Néstor se diluye un poco, vuelve a aparecer, no es que no vuelve a aparecer, vuelve a aparecer en 24, vuelve a aparecer, en 23, perdón, disculpen, en 23 vuelve a aparecer, cumpliendo este valor de consejero, pero, digamos, tiene más intervenciones en la primera parte del poema, justamente en la parte donde Aquiles no está. Y acá justamente, y se nos presenta a Néstor como un Ediepes, de palabra deleitable, ligis pilios agoretes. Un orador claro, ligis es claro, es una propiedad de la voz, de los Pilios. Pilos es el lugar de donde viene Néstor, está en el sudoeste del Peloponeso. Entonces se nos da el origen, fíjense, se nos da el origen geográfico de Néstor y se nos dice 2 veces que es un orador competente y capaz. Y esto es la gran característica de Néstor en el poema. Néstor es un orador y un consejero de los aqueos. Es el orador y el consejero de los aqueos. ¿Por qué? Por lo que sigue a continuación. Y disculpen, fíjense que yo no, leí hasta Audé. Y fíjense que lo dice 2 veces, pero no lo dice 2 veces, lo dice 3 veces. Dice que es de palabra deleitable, que es un claro orador de los Pilios, pero además dedica todo un verso, el verso 249 lo dedica a destacar las cualidades oratorias de Néstor. Más dulce que la miel, glikion melitos, le fluía la voz, ren Audé, de la boca. Apogloses, esa era fácil. Perdón, de la boca de este, literalmente, porque es apogloses tú, de la boca de este. Ese tú es el genitivo del pronombre genitivo. Es como una gran colectividad, se nos unió Santiago también. Estamos haciendo como una grande, como copando el teórico de la cátedra colectivamente para que no se sienta sola la gente. Bueno, entonces fíjese que pone muchísimo peso en las cualidades oratorias de Néstor en su introducción, porque bueno, justamente ahí está el chiste de Néstor. Y nos sigue diciendo, y ahí ya empieza a desarrollar un poco más, ¿no? Toe diomen geneai meroponantropon,
es fiat hoi hoi prosten, jamatra fene de genondo, en pilo gate metade tritatoi sinanasen, hos fineu froneon, agoresa toca y meteipe. Entonces nos dice primero que es un gran orador y nos dice qué es lo que nos dice a continuación, que ya había 2 generaciones de hombres meropes que le habían perecido, que antes con él se nutrieron en la Divina Piros y gobernaba entre la tercera. ¿Y qué es lo que nos está diciendo ahí? Eso se los pregunto a ustedes. ¿Qué es lo que nos está diciendo en esos 3 versos? Primero nos dijo que es un gran orador, ahora ¿qué es lo otro que nos dice? Que es soberano también de una región y que es viejo, básicamente. Ahí está, ese es el secreto, que es viejo. Que es soberano es importante, pero como esto es una asamblea de reyes, todos van a lo que pudieran hablar en este contexto van a ser soberanos de algo. O por lo menos están en la categoría de nobles más elevados. Pero lo que nos está diciendo es viejo. Néstor es viejo. Entonces dedica 3 versos para decirnos que es un gran orador y 3 versos para decirnos que es viejo. Porque eso es Néstor. Un viejo que es un gran consejero de guerra. Ese es Néstor resumido. Y acá tenemos un detalle que para mí que es interesante que también tomar en cuenta. Hay muy pocos personajes en Ilíada que son presentados. Muy pocos. Pero muy pocos personajes que son presentados la primera vez que aparecen, ¿no? Digamos, después tenemos personajes que son presentados a posteriori. El catálogo de las naves es una gran presentación de personajes, la teijoscopía en el canto 3 es una gran presentación de personajes, y la epipólesis en el canto 4, no tanto, pero un poquito también es una presentación de personajes. Ahora, acá lo que tenemos son 2 personajes que fueron presentados en esta asamblea. Calcas, un personaje relativamente secundario en el poema, no en la tradición, pero sí en el poema, y Néstor. Los 2 consejeros, los 2 asesores del ejército que no son los héroes. Y justamente una de las razones por las cuales algunos dicen que Néstor es un invento del poeta iliádico tiene que ver con la presentación. Digo, los héroes iliádicos no necesitan presentación, ¿por qué lo está presentando? Bueno, eso es no entender cómo funciona la composición tradicional. Porque no lo está presentando porque el auditorio no sepa que Néstor es un viejo consejero de los pilios. Lo está presentando porque al destacar estas 2 cualidades, pone la intervención de Néstor que va a seguir en un lugar muy especial. Porque no es simplemente, no es un héroe más el que va a hablar. No es un personaje, no es Diomedes u Odiseo. Es el consejero del ejército. Es el tipo que gobernó 3 generaciones de hombres, que es un gran orador, que tiene un lugar destacado en la asamblea por esto. Porque es el aqueo más calificado para hablar en la asamblea de todo el ejército. Entonces, cuando Néstor habla, todo el mundo se calla y dice, va a hablar Néstor. Y eso es lo que está haciendo con 6 versos de presentación. Hacer que la audiencia se dé cuenta, pucha, va a hablar Néstor, frenemos las cosas, a ver qué dice. Bueno, ¿y qué Ale, Sí. Una pregunta. No entiendo muy bien cuando te referís, o sea, a esta tesis de invención del poeta, dijiste. Sí. ¿Qué estaría contrapuesta a que los demás son personajes históricos? Tradicionales. Cada tradición, que el poeta, digamos, se aparta de la tradición o, digamos, modifica ese relato tradicional insertando un nuevo personaje que en la tradición quizás no estaba. Es la impronta propia del poeta. Recuerden que los poemas homéricos no es una creación de el poeta homérico, sino que son relatos que vienen de 5 siglos de tradición oral, ¿sí? Que se van transmitiendo oralmente y que se le van haciendo modificaciones, inserciones, pero que, digamos, de alguna manera, bueno, es muy compleja el asunto, pero bueno, puntualmente sería eso. La impronta del poeta particular en un momento determinado. Que, ojo, después otro poeta también puede arrastrar esa invención de un poeta particular. Claro, gracias. Y de hecho, fíjense que con muchos personajes de Ilíada esto es un problema sistemático. Con Néstor, con Patroclo. Con Patroclo hay una discusión brutal respecto a si Patroclo es un personaje tradicional. Todo el canto 10. Hasta cierta medida del canto 10 la discusión es otra, pero Diomedes, incluso algunos piensan Diomedes, ¿no? Que puede ser un invento. Y después está lleno, hay personajes que pueden, digamos, en el medio hay un montón de personajes que tenemos la certeza que son inventados por el poeta, porque en algún punto tenemos como un extremo. Hay lo que llamamos extras, la Ilíada está llena de extras, que son los que se mueren, que aparecen para morirse y ninguna otra cosa. No todos los extras, no todos los personajes que aparecen como extras necesariamente no son tradicionales. Hay algunos casos que tienen
bueno, hay que ver caso por caso, pero digamos, hay algunos casos que tienen que ver con referencias a otras tradiciones, bueno, es más complejo. Pero hay extras que clarísimamente son inventados por el poeta porque había que hacer una lista de nombres que alguien mató y no ibas a matar, buscar de personajes tradicionales. Los matás porque los matás. Van a poner 6 nombres, 7 nombres que se inventan. Hay una bolsa, hay lo que llamamos un stock de nombres tradicionales que se repiten muchas veces y que son nombres que no están asociados a nadie en particular, pero que aparecen para ser asesinados. Y después tenemos el otro extremo, los grandes héroes. Los casos interesantes, como Patroclo o Néstor, son estos casos en donde, digo, si vos decís que lo inventó, estás generando una cuestión de la lógica compositiva del poeta iliádico que es mucho más parecida a la lógica compositiva de nuestra concepción de la literatura. Pues si yo puedo, como poeta tradicional, como un rapsoda, puedo inventar un personaje como Néstor, que no es un personaje secundario, no es un tipo que aparece en un verso para que lo maten. Es, digamos, instrumental en la trama del poema. Bueno, en realidad esto también es debatible si es instrumental en la trama del poema, pero definitivamente es importante en lo que va. Tiene muchas intervenciones significativas. Digo, si yo puedo inventar esto, ¿cuál es mi relación con la herencia de la tradición? Digo, no estoy condicionado por esa tradición, porque puedo meter un personaje que nadie conoce, que encima es rey de Pilos, que no es un pedacito de tierra chiquitito, es un pedazo importante de Grecia. Digo, si puedo hacer eso, mi relación con la tradición es distinta al hecho de que no puedo hacerlo, si yo no podré hacerlo. Bueno, eso es algo para pensar y es muy interesante en términos de desarrollo. Una cosita chiquitita, Ale, que también puede No verse. chiquitita también puedes decirla, no me Bueno, molesta. sí, sí, pero no te quería interrumpir tu relato. Bueno, que esta impronta del poeta también, o estas rupturas con la tradición, también se dan no solamente en la invención de personajes, sino en episodios propiamente dichos. A ver, el caso más paradigmático es la muerte de Agamenón, ¿no? ¿Quién, a ver, les pregunto a ustedes, ¿quién es el que mata a Agamenón en su regreso en Homero? O sea, no está ahí, pero se está anunciado, ¿no? Obviamente. ¿Clitemnestra? Pregunta. Claro, bueno, no. O No, sea, en Homero no. precisamente. Ah, claro, era capciosa la. Me quedé No, no era capciosa. Ah, no La era hicieron capciosa. capciosa. No, claro, La convirtieron capciosa ustedes. claro, es Egisto digamos, el amante Ah, de Clitemnestra, cierto, cierto. ¿sí? Y la tradición, digamos, de la tragedia, es Clitemnestra, ¿sí? No me sale, Eurípides. Eh, El esquilo, el esquilo. Perdón, no me salía, Esquilo. Es Clitemnestra. O, por ejemplo, ustedes saben que se ha dicho, o una tradición, digamos, decía que Helena no había viajado a Troya nunca, sino que se había quedado en Egipto y que era un fantasma lo que había viajado. Bueno, Homero no, ¿no? Sícoros es uno de ellos, y el otro, si no me equivoco, ahora sí, es Eurípides, ahí lo dice. Sí, sí, en Eurípides está toda la obra de Claro. Bueno, ahí fíjense que hay, Elena. Creo que es digamos, la que se llama Elena. claro, exactamente. Fíjense que hay dos versiones del mito diferentes, ¿no? Bueno, eso. Pero Bueno, una pregunta con sí, esto que señala Gastón. Como que no serían dos estadios diferentes de reinterpretación de la tradición, el arcaico del clásico. es una posibilidad. En realidad, digo, hay diferentes interpretaciones, porque justamente ahí es donde está la cuestión de cómo interpretar la relación no solo de Homero con la tradición, sino de los clásicos con la tradición. Porque, ojo, lo que dice Gastón de que en Homero Egisto es el que mata a Agamenón, en realidad no todos están de acuerdo con eso. Todos estamos, pues yo soy uno de los partidarios de que en Homero no es así, no es tan así como uno piensa. Tiene que ver más con la presentación del contexto en donde se presenta la idea de que Egisto mató a Agamenón. Digamos, es el énfasis puesto en el discurso de Zeus donde se dice esto, el énfasis está puesto en Egisto y los El que lo tramó, pretendientes. es decir, como el que lo tramó de alguna manera. Claro, El entonces autor ahí está la intelectual. cuestión. Exacto, porque el énfasis ahí está puesto en toda la analogía entre la familia de los Atridas y la familia de Odiseo. Entonces, ¿cuál es el chiste ahí? No es tanto Clitemnestra, porque nadie en su sano juicio va a pensar que Penélope va a matar a Odiseo. Pero Egisto, que es el amante, bueno, por ahí la trampa puede venir un poquito más. Pero ahí está la cuestión, pero la cuestión respecto a si hay estratos
o estratos cronológicos de las variaciones. Bueno, hay cosas que es muy probable, que es casi certero. El ejemplo de Egipto que trae Gastón a colación, por ejemplo, es casi certero, que el viaje a Egipto es una versión posterior al hecho de que Helena viaja a Troya. Y es muy obvio por qué sería posterior, cuál es la lógica de ese invento. De hecho, hay una anécdota interesante, graciosa con el tema de Estesícoro. No sé si la conocen, que Estesícoro lo dejaron ciego. Este siglo llegó por una primera versión del poema de una de sus épicas troyanas, en donde La Helena va Helena. a Troya, La Helena se y llama. Helena lo deja ciego porque se enoja, porque dice, ¿cómo vas a decir que yo soy una puta que se fue a Troya? Y ahí es cuando este ciclo compone la segunda versión en donde dice, no, era todo mentira, fue un fantasma que fue a Y es Troya la y vos fuiste a llamada Egipto. palinodia. La Exacto. palinodia de Helena. Porque Que en hay todo un Esparta tema. lo que pasa es que en realidad se enojaron en Esparta porque en Esparta Helena, bueno, como era de Esparta, era adorada, digamos. Sí. Entonces, casi como que lo obligaron a componer un poema que rectificara todas las barbaridades que había dicho de Esa es la Helena. versión racionalizada. La versión racionalizada es que los espartanos lo obligaron. La versión mitológica es que este siglo Lo se quedó dejaron ciego. ciego Pero después y recuperó la recuperó la visión. vista. Después la recuperó, claro. Y después recuperó, pues el chiste es que después recuperó la vista, ese es el gran secreto. Bueno, quedarse ciego, cualquiera se queda ciego. Ahora, recuperar la vista, eso ya es más difícil. Eh, bueno, entonces, ahí es claro. Lo mismo con el caso de Ifigenia, ¿no? Ifigenia en Tauri. Ifigenia, la versión donde Ifigenia es sacrificada, casi con certeza es anterior a la versión en donde es reemplazada por un cervatillo, una cervatilla. Y trasladada a los tauros. Y fíjense dos cosas, dos rasgos comunes en estas dos versiones. Una versión más brutal, moralmente discutible, es reemplazada por una nueva versión en donde además aparece un rasgo colonizador. Porque tanto Egipto como el Mar Negro, que es donde están los tauros, son dos lugares donde hay colonias griegas. Entonces fíjense cómo ahí hay claramente una lógica posterior a la época micénica, quizás, o arcaica, o el periodo oscuro. Porque ahí está la importancia de la colonización dentro de la lógica griega. Pero en un caso como el tema de Egisto y Clitemnestra, en realidad yo creo que tiene más que ver con una cuestión de énfasis. Porque en última instancia, fíjense las variaciones entre las tragedias. La pregunta es quién le clavó el cuchillo. Ninguna versión mitológica de Clitemnestra no es culpable de la muerte de Agamenón. Nadie va a pensar que Clitemnestra no es culpable de la muerte de Agamenón. Ahora la pregunta es, ¿le clavó el cuchillo a Clitemnestra o le clavó el cuchillo a Egisto? Y ahí tenés un poco de laxitud mitológica, en donde, bueno, dependiendo qué estés armando, podés poner un poquito más de énfasis en esto, un poquito más de énfasis en lo otro. Y nosotros tenemos incluso variaciones mitológicas de este tipo dentro de la poesía arcaica, que ahora no me acuerdo. Como si digo tenemos, pero bueno, habría que pensar en algunas puntuales. No es tan raro. Ahora, hay que tener cuidado cuando uno con atribuir rápidamente esto a cuestiones cronológicas o regionales, porque ¿por qué cronológico? Quizás el problema no es cronológico, quizás el problema es que en la Atenas la versión mitológica era una, mientras que en la Jonia oriental era otra. Bueno, hay que tener cuidado, porque es muy difícil con las pocas fuentes que tenemos efectivamente explicar las cosas de una manera u otra. Eh, Eso. ¿Seguimos con el texto? ¿Quieren agregar algo más? Perdón, un ejemplo bien puntual de eso que decís, me acordé de uno, es una versión que tenían los atenienses y los megáricos. Justamente, bueno, también está el tema de la interpolación ahí, ¿no? Pero como Megara dependiente de Atena por el conflicto que tenía o independiente. Y tenían, digamos, se dice que tenían dos épicas diferentes en el catálogo, ¿no? Sí, de hecho hay. Sí, 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 eso está. Si entran al comentario, está la entrada de los atenienses, está la versión megárica en el comentario. Justamente porque, digamos, la parte de Ajax, en realidad. Es la parte de Ajax la que tiene una versión ateniense, perdón, una versión megárica, aparentemente, que nos transmite Heródoto, donde se dice que Megara era parte de los dominios de Ajax. ¿Por qué? Porque si era parte de los dominios de Ajax, no era parte de los atenienses. Bueno, sigamos. Entonces lo que les dice Néstor, y voy a leer la traducción directamente, no voy a seguir leyendo el griego porque, no sé cómo trabajan con el profesor Torres. Va leyendo el griego y traduciendo, sí, Ok. como medio a la par.
Bueno, leo el discurso, ¿no? O popoye, megapentos, ajai, dagai, ajikanei, ekengete, esai, priamos, priamoiotepaides, aloi, tetroes, megakenke, jaroi, atotimo, eis fointa de panta, pitoia, tomarna menoin, hoi perimen bulen, danaon perideste majestai. Y vamos hasta ahí. Esa es la primera parte. Este discurso de Néstor se va a dividir en tres partes bastante claras. La primera tiene que ver, las dos, la primera y la tercera, esto es un típico sistema de división de exhortaciones. La primera y la tercera contienen instrucciones a las personas y la parte central contiene un gran argumento. Y como es típico del discurso de Néstor, el argumento va a pasar por una anécdota que él conocía de de gente de su época. Esto pasa mucho con los viejos, en realidad, en Ilíada, no solo con Néstor, sino también con Fénix, un poco con Príamo también. ¿No? Los viejos tienden a acordarse de cosas que le pasaron en su juventud. En Ilíada. No No solo voy a en opinar nada Ilíada. sobre los viejos de la vida real, pero supongo que estarán pensando lo mismo que yo. Eh, bien. Entonces, en las dos partes centrales, las dos partes extremas, lo que les va a decir es, háganme caso. Háganme caso eh, y dejen de pelearse. No es nada difícil, es bastante lógico lo que les pide Néstor. Dejen de ser caprichositos y háganme caso. Y comenzamos con una serie de cosas muy expresivas. Todo el principio de este discurso es extremadamente expresivo. Tenemos esta expresión o popoi. O popoi, bueno, esto es un tema. O popoi, ¿qué quiere decir? Es bastante complejo. Es una interjección que fundamentalmente marca discursos que tienen sentimientos negativos, por decirlo en términos generales. Hay qué cosa. Yo personalmente abogué bastante por la traducción a Malaya, eh, pero me han vetado numerosas veces en el taller el intento de traducir a Malaya o Popoy, aunque es la traducción perfecta para o Popoy, a Malaya. Eh, no se puede ganar todas. Fíjense que más allá de los popoi, algunos interpretan este popoi como una palabra como sinónimo de theoi, como dioses o dioses. No hay ninguna evidencia de eso, no hay ninguna prueba de que eso pueda ser así. Es puramente especulativo, es una especulación que igual ya viene de la antigüedad, esto de que popoi es una palabra para theoi. M. Apentos, sin duda, o el M, mucho pesar, Hikana y llega a Jaida Gaian, a la tierra aquea. Fíjense ahí el poi. Y fíjense ahí también de vuelta, fíjense también ahí Ajaída Gaia, esta idea de la tierra quea. O sea que, y la tierra queda acá es el campamento. Y fíjense acá la lógica de embajada prácticamente, de que el campamento es un pedazo de tierra de los aqueos. O alternativamente podemos interpretarlo esto metafóricamente. O si quieren incluso literalmente, con la idea de que a la tierra aquea va a llegar mucho pesar cuando llegue la noticia, quizás. Y acá justamente podríamos pensarlo en contraste con lo que viene a continuación. Y fíjense la repetición del E254 y 255. Megapentos tesai. Priamos, Priamo y Otepaides. Los Príamo y los hijos de Príamo. Alo y Tetroes y los otros troyanos. Se alegraría, ¿no? Tesai. Este giro Priamoio es un giro que le gusta mucho a Homero, le gusta mucho este giro Priamoio, pero es un giro muy expresivo también, lo reserva bastante para los momentos importantes de la trama. O sea, le gusta mucho, pero es como que se contiene, no lo quiere usar siempre. Vamos a usarlo cuando importe. Y este es uno de esos momentos en donde importa. Y fíjense, obviamente, pero estoy diciendo fíjense cada 30 segundos. Voy a pegarme cada vez que diga fíjense. Observen el contraste entre la tierra aquea por un lado y Príamo y los hijos de Príamo por el otro. Y de hecho, observen acá la ironía notable de este contraste que no está en el comentario y me acabo de dar cuenta. Para hablar del campamento aqueo, que en realidad no es tierra aquea, sino un montón de gente metida ahí sentada, dice la tierra aquea. Pero para hablar de Troya, que sí es un lugar, y más o menos el lugar en donde están, se refiere a las personas. Príamo, los hijos de Príamo y los troyanos. Hay un detallito ahí curioso, ¿no? Muy interesante para destacar. Bueno, y ahí está la cuestión, ¿no? Y esto es un típico argumento de exhortaciones. No hagas esto porque nuestros enemigos se van a alegrar. Y nadie quiere hacer alegrar a sus enemigos. Creo que es bastante claro. Y
Y de vuelta al contraste, ¿no? Mucho pesar para la tierra Aquea, mucha alegría para los hijos de Príamo, para Príamo y los hijos de Príamo. Y lo desarrolla, ¿no? A los de Troes, Meakenque, Jaroya Totimo, acá hay un problema con la. Tengo que corregir eso. Muchos se regocijarían que Jaroyato, fíjense, el optativo en ato con la ni vocalizada, se regocijarían, eso es un optativo plural, por supuesto, un optativo perfecto plural, se regocijarían en su ánimo, o perfecto o es un auristo con reduplicación, la verdad que no me acuerdo. Sí, Pitoiato, de vuelta Pizointo, y acá Pintano, esto es del verbo pintano, es el auristo optativo de Pintano. Pintano quiere decir aprender, enterarse de algo. Y acá es si se enteraran de, literalmente se enteraran de, Tadepanta, todas estas cosas, esfoin marna menoin. Y ahí lo que tenemos son dos, es esfoin, un dual, un pronombre dual en acusativo, y marnamenoin, un participio. Disculpe, yo estaba pensándolo, sí. Es un pronombre dual en acusativo, no, en genitivo dativo. Y marnamenoin, lo mismo, un participio dual de marnama, y un verbo que quiere decir pelearse, en de vuelta en dativo, en genitivo dativo. Este es un genitivo, por lo más probable, esto es un genitivo de tema, genitivo de enterarse de algo, porque Pintano se construye como genitivo. Entonces, Sfoin marnamenoin, podríamos tomarlo de esta manera. El análisis sintáctico de este pasaje es un poco complejo. Tadepanta, objeto directo, se enteraran de todas estas cosas, y como una aclaración en genitivo, de ustedes, Sfoin, marnamenoin, como un atributo de ese Sfoin, o más probablemente como un predicativo de este genitivo objetivo, Sfoin. O sea, sobre ustedes peleándose, o sobre ustedes que se están peleando. Literalmente, muchos se regocijarían los troyanos si se enteraran de todas estas cosas, de ustedes que se están peleando, o de que se están peleando ustedes, si quieren reconstruir toda la secuencia. Y ustedes, decía, hoy, los que, un relativo, y acá tenemos un relativo real, peribule, en realidad, los que, perieste, y ese perieste es pereimi, que quiere decir destacarse. Y tenemos ahí un perieimi, en el primer caso tenemos omitido el eimi, pero tenemos peribulen danaón. Y en el segundo caso tenemos con majestai. Tanto bulen como majestai cumple la función de acusativo de relación, aunque con perieimi es común. La idea es destacarse en esto. Entonces, destacarse bulen en el consejo, destacarse majestai en el combatir, y danaoi en el centro, entre los dánaos, un genitivo partitivo. Entonces, vamos a reconstruir todo esto. Sin duda se alegrarían Príamo y de Príamo los hijos y los otros troyanos, muchos se regocijarían en su ánimo si todas estas cosas oyeran, o si te enteraran de todas estas cosas, de que ustedes están peleando, ustedes los que se destacan en el consejo entre los dánaos y se destacan en el combatir. Entonces, esto es típico de la exhortación, esto es un típico, como decía, elemento de la exhortación. Lo que ustedes están haciendo les va a dar alegría a los enemigos. Entonces dejen de hacerlo. No, obviamente, que dejen de hacer esto. Y entonces acá viene la justificación, ¿no? El primer paso de la exhortación es, ustedes están alegrando a nuestros enemigos. Y ahora viene la exhortación. Y la exhortación en esta primera parte del discurso de Néstor es alapites. Esto es todo lo que les dice. Háganme caso. Pero, literalmente, alá, piteste, háganme caso, digamos, del verbo peizo, ¿no? Y ahora lo que inmediatamente hace es explicar por qué le tienen que hacer caso.
Y acá viene una de las grandes de las intervenciones de Néstor, que son típicamente relativas, son típicamente largas y, como decía, relacionadas con el pasado. Alapitest, Anfo de Neotero Eston Emeio, Edgar, Potegogar, Kai Adeio y Sin, Pergimin Andrasin, Jo Milesa, Kai Upote, Hoi, Ateritson, Ugarto, Toiusi, Donaneras, Ude Idomai, Hoion, Peiriton, Tedrianta, Tepoimenalaon, Kaineax, Kaineaexa, Dionte, Cayanti, Teon, Polifemon, Tesea, Aigeiden, Nebiei, Kelonata, Natoi, Sin Cartis, Toide, Kei, perdón, Cartis, Toide, Keino, Epicton, Ion, Trafenando, Cartis, Toi, Menesan, Kai, Cartis, Toi, Emajonto. Fersinoresco, hoy si Ekpan losa polesa. Caimentoi sinegómeto, mi leonec pilu, elzon telocen, exapiesga y escalesanto garautoi, caimajomen catemauto negó cainoisin. Dan utis tonjoi nimbrotoi eisin epicton y hoy mageoito. Caimen meu buleón sinien peitonto temito. Y ahí está el quid de la cuestión. Pero bueno, vamos desde arriba. Entonces, pero hagan caso. Alapiteste. Anfo de neótero estonemeio. Estonemeio. Eston en la forma de dual de mi, los dos, anfo, y fíjense, son todas formas de dual excepto el emeio, que es el genitivo. Anfo neótero, los dos son más jóvenes, emeio que yo. Genitivo segundo término de comparación con el neotero. Y acá está el tema. Este es el quid de la cuestión. Ustedes son más jóvenes que yo, háganme caso. Y ahora no solo les va a mostrar que son más jóvenes, sino que además que él es mucho mejor que ellos. Porque Néstor es como un puchito más. Le dice, yo soy viejo, pero antes era mucho mejor guerrero que ustedes. O sea, no, ahora no combato porque soy viejo, pero antes no solo era un gran guerrero, sino que era mejor que ustedes. Van a ver. Pero lo hace con sutileza, no es como que se los refriega en la cara. Lo hace con sutileza, hay que como leer entre líneas para sacarlo. Entonces, ambos son más jóvenes que yo, pues yo, Garegó, alguna vez el pote, el famoso pote que ya conocerán, me junté, y este me junté está en el verso siguiente, o milesa, con varones, Andrasin, valientes, Areio y sí. Y fíjense que valientes, epergimim. Es decir, literalmente, Areioisin, como es un comparativo este Areioisin, más valientes que ustedes. Y este per es intensificativo, o sea, mucho más valientes que ustedes. Así que ya empezamos diciéndoles, no solo me junté con varones valientes, me junté con varones más valientes que ustedes. Y ellos, mejor, y fíjense, joigué con el ge enfatizado, nunca upoté a Teritson. Nunca me despreciaron. O sea, de vuelta, yo me junté con varones valientes, más que ustedes, y nunca me despreciaron. Ustedes me tienen que hacer caso porque si ellos me hacían caso, mucho más me tienen que hacer caso ustedes. Pero como no le alcanza a decir esto, ahora empieza a explicar quiénes eran estos varones valientes. Y dice, ¿no? Pues jamás Ugarpó, si tiene alguna pregunta de sintaxis o cualquier cosa de estas, me interrumpe. Jamás vi idon, ahí fíjense el perdón, el aoristo de eido, jamás vi tales varones, toius aneras, ude idomai, ni veré. Y observen ahí el subjuntivo en valoración principal. Entonces un idomai, un subjuntivo común de boca larga, normal de aoristo, en oración principal con valor en perspectivo eventual. Y la idea es, nunca vi y nunca voy a volver a ver. Nunca voy a ver. Con lo cual, volvemos a decir, ustedes no son tan buenos como los héroes del pasado. Que es un tópico bastante general de la épica, de muchos lugares, no solo de la épica homérica, pero que siempre tiene una vueltita más. Porque, y a ver si me pueden responder esto, ¿quiénes son o quién es el gran ejemplo? Hay dos respuestas válidas. ¿Quién es el gran ejemplo de un héroe que es mejor que la generación que sus padres?
mejor que la generación de sus padres. Hay dos respuestas válidas, pero hay una que me gustaría más que me dieran que la otra. ¿Un héroe o un dios? Un héroe, un héroe, un héroe. Hércules, profe. No, pero dentro de la Ilíada. Aquiles, ¿puede ser? Bueno, Aquiles es un ejemplo típico, porque Aquiles, de hecho, pero en el caso de Aquiles particular está la profecía de Aquiles, el hijo de Tetis, iba a ser mucho mejor que su padre, ¿no? Entonces ahí está, usted ya habló, el profesor Torres, seguro que les habló de todo esto, por eso le dan a Peleo y todo. Pero hay otro héroe, que en realidad es parte de un conjunto de héroes, de algo que, una discusión que hay en el canto cuarto. De hecho, hay una discusión con Agamenón sobre esto en el canto cuarto. Donde justamente Agamenón le reprocha a alguien que es peor que el padre y otra persona le responde, mirá que vamos a ser peores que nuestros padres, somos mejores todavía nosotros. Solo puedo pensar en Diomedes. Muy bien, es que es exactamente eso, es Diomedes. Porque recuerden, ¿de quién es hijo Diomedes? Está difícil, hay algunas que yo sé que son difíciles. Y no, me mataste. Tideo. Diomedes es hijo de Tideo, por eso Tidida. Y Tideo es miembro de una expedición muy importante, que es la expedición de los siete contra Tebas. ¿Y qué pasó con la expedición de los 7 contra Tebas? Fracasó. Exacto, fue un desastre, se murieron casi todos. No, de hecho, todos. No, uno sobrevive. Se murieron 6 de los 7. Pero los hijos, los epígonos, que la lista de epígonos varía, Diomedes es uno seguro, y Esténelo, que es el compañero, es otro, y Esténelo es el que le responde a Agamenón en el canto cuarto. No, ganaron la guerra, conquistaron y arrasaron Tebas. Entonces, ese es un ejemplo transparente de los hijos siendo mejores que los padres. Indiscutible. Porque los padres, los siete contra Tebas, eran guerreros absolutamente extraordinarios, reconocidos. Algunos de ellos eran argonautas. Pero fracasaron y los hijos triunfaron. Ahora, entonces, este es uno de esos ejemplos, de esos casos interesantes en donde la Ilíada presenta dos visiones completamente antitéticas del mundo. Los hijos son peores que los padres, cada generación es un poquito peor. No sé, se hizo algo raro. Pero al mismo tiempo tenemos justamente el ejemplo de los epígonos y de Aquiles. Los hijos son mejores que los padres, los superan, e incluso los superan ampliamente. Y claramente digo, quizás el punto en ninguna de las dos cosas es cierta, no se puede generalizar de ninguna manera. Pero lo importante quizás en todo esto es los héroes del pasado, incluso los padres, incluyendo a los padres, son el estándar a partir del cual se pueden medir las generaciones futuras. Y ese es quizás el punto central. Digo, no es tanto quién es mejor o quién es peor en general, sino que los padres presentan un estándar al que los hijos deben aspirar. Y esto es lo que está haciendo Néstor acá. Más allá de decirles a Agamenón y Aquiles, estos héroes eran mucho mejores que ustedes, les está poniendo el ejemplo paradigmático para que ellos tengan a alguien a quien aspirar. Tengan personas que efectivamente hicieron algo admirable. Y lo interesante en este caso es que el ejemplo que elige es la lucha de los centauros y los lapitas, ¿no? Entonces, Jamás Vitales Varones Mevere, y ahora empieza la lista. Joion, el subordinante. Pirito, Hidriante, pastor de tropas, Ceneo, Exadio y Polifemo igual a los dioses, y Teseo, Egida, semejante a los inmortales. Bueno, podemos hablar un rato de cada uno de estos muchachos. Pirito es el compañero de Teseo, sobre Hidriante no sabemos prácticamente nada. No sé por qué. Debería decir acá porque está... Qué raro. Ceneo es un personaje famoso. Ceneo es un personaje que fue... era un gran guerrero y, en realidad, perdón, disculpen, era una mujer que fue raptada por Poseidón y Poseidón la rapta y la viola como los dioses suelen hacer y le dijo, bueno, pero yo te doy lo que quieras. Yo te rapté y te violé, pero ahora pedime lo que quieras y te lo doy. Y lo que eligió Cenea, antes de ser Ceneo, es que la convirtiera en hombre y que le diera superpoderes, básicamente. Y lo que le da es una piel invulnerable. Entonces, bueno, si vas a luchar en la guerra, tener la piel impenetrable está bien, excepto que los centauros se aviven
y te entierren a martillazos en la tierra, que es lo que le pasa a Ceneo. Durante la guerra entre los Lapitas y los centauros lo agarraron y a martillazos lo metieron en la tierra hasta matarlo. Ahogado, uno presume, porque si no era invulnerable de que lo mataron, bueno, se murió ahogado enterrado porque los centauros se dieron cuenta de que no lo podían penetrar con las lanzas. Bueno, Exadio y Polifemo son dos desconocidos, pero un Polifemo aparece mencionado en algunas otras fuentes, en medio de, entre otros héroes de esta generación. O sea que puede ser que fuera un personaje conocido del que no tenemos absolutamente nada. Y finalmente Teseo. Y acá tenemos uno de esos ejemplos. Estábamos hablando antes un rato de las interpolaciones. Hay una discusión inagotable sobre el verso 265. Respecto a si es una interpolación ateniense. Siendo inagotable no la voy a agotar yo. Básicamente hay quienes dicen que acá Teseo no tiene nada que ver porque está mencionado Teseo. Uno pregunta, ¿y por qué no estaría mencionado Teseo? ¿Qué razón habría para esquivarlo? Pero esto es una cosa muy típica de cada vez que aparece o se menciona la ateniense en Ilíada. Cada vez que se menciona la ateniense en Ilíada, alguien dice esto debe ser una interpolación. Y hay un punto en donde se vuelve medio ridículo. Lo digo así, no había ningún ateniense mencionado en la poesía épica arcaica. ¿No? Nunca se mencionaba al ateniense, jamás por ningún concepto. Siempre los atenienses se agarraron y se pusieron en todos lados. ¿Vieron el capítulo de Los Simpsons en donde Mouse pega las fotitos en las fotos de boda de Marge y Homero? Bueno, es eso. Los atenienses agarraron la épica y pusieron sus fotitos en todos lados porque no había nada. Bueno, es medio absurdo. Atenas nosotros sabemos que existe desde el periodo micénico como ciudad. Ática es una región importantísima de Grecia. Es medio raro que no aparezca mencionada nunca. Yo personalmente creo que este verso no es una interpolación. Pero bueno, noten que a Pirito y Driante le dedica un verso entre los dos. Ceneo, Exadio y Polifemo, un verso para los tres. Y a Teseo le dedica un único verso a él solo. La realidad es que también Teseo parece ser el héroe más importante de este grupo, con lo cual como que también tiene sentido que le dedique un verso a él solo. Es medio una discusión interminable, como decía, hay más para decir y no me voy a Sí. meter Ale, específicamente en en esto. el libro de West ni siquiera está el verso 265. En la edición de West, Sí. sí, Sí, es yo muy probable. estoy usando eso también y no está. La edición de West es mala, pero mala sin joda. Bueno, está en la página de la bibliografía de la cátedra. No, bueno, es que es una edición importante. Yo no voy a decir que no hay que tomarla en cuenta. De hecho, yo la uso. Y la uso incluso como edición de base, porque es la última importante que salió. Y es muy útil porque tiene un aparato crítico muy grande, mucho más grande que las otras ediciones. En ese sentido, West es indiscutible por lo concienzudo. Es una monstruosidad el aparato crítico del West. Ahora, en términos de decisiones editoriales, es mala. No es, ojo, no me malinterpreten, no es mucho peor que otras. No es mucho peor ni que la de Mantín ni que la de Exic, que son ediciones bastante vagonetas, las dos. Como la verdad que te gastaste en hacer una edición de Ilíada y es más o menos la misma edición que la de Oxford. No es que, wow, puta, cómo innovamos nosotros, vamos a hacer una edición de... Por lo menos West es como que dijo, si la voy a hacer, la voy a hacer bien. Y hizo una edición de Ilíada que es muy diferente a las ediciones anteriores, pero muy diferente. Muy diferente al punto de que se pasa de rosca. ¿Por qué me seguís cerrando? Cuando entra Gastón, mira qué cosa. ¿Cómo? ¿Qué se pasa? Perdóname. No, cuando te activas el video, se me baja el Teams. Sí, a mí me pasa lo mismo. Cuando yo activo el video, Sí. bueno, ¿saco el video entonces? No, No, cuando sacás el video pasa lo mismo. Ah, o sea, no me tengo que mover, digamos. O sea, Quédate quieto. No pasa nada, eso va para salí 2 segundos, por eso lo No desactivé. pasa nada. Entonces, es una edición muy útil instrumentalmente, pero las decisiones editoriales que tomó, algunas son buenas, no voy a decir que todas son malas, pero muchas son ridículas. Sencillamente ridículas, injustificables. Ya la superaré. ¿Qué vamos a hacerle? Por ahora es lo que hay.
Y reitero, como es diferente a la edición de Oxford, es como que por lo menos hizo algo. Y en eso yo le voy a dar la derecha a West. Porque infantil no le entiendo. Sinceramente, no entiendo para qué corno sacó una edición infantil. No, juro por Dios que no, la única explicación que yo le encuentro es que quería una edición con todos los versos numerados. Que no sé si vieron alguna vez la de infantil. ¿La vieron? Les voy a mostrar la edición de infantil. No, ya. no. Acá tenemos la edición de infantil. Mi única hipótesis sobre la edición de infantil, por qué existe, esto se lo debo a Gastón, porque Gastón la tiene, es que quería ver que todos los versos estuvieran numerados. ¿Ven que todos los versos están numerados? Bueno, esa es mi hipótesis es, él quería una edición que tuviera todos los versos numerados. Entonces hizo eso. Porque en términos de innovación editorial, no tiene mucho. Es un aparato crítico más o menos sensato, no voy a decir nada, el aparato crítico de Bantil es bueno, pero en términos de realmente cuestiones editoriales, qué sé yo. Y después tenemos la edición de Masía Aparicio, que esta sí supongo que la habrá visto. Masía Aparicio Blanco, que bueno, tiene como una ventaja respecto a las otras dos ventajas. Bueno, además de la introducción larguísima y mala. ¿Está en Es una edición. español eso, Ale? ¿O vi mal? Perdón, justo que te No, interrumpí. es una edición española. Ah, Es una edición española. Y tiene dos ventajas. Bueno, una es la traducción, que no es una muy buena traducción, pero cuando uno tiene el texto original al lado no importa tanto porque es instrumental. Otra es que tiene bastantes notas, depende un poco del tomo, si tiene más o menos, y algunas, la verdad que no son muy útiles las notas, pero cada tanto tiran algo interesante. Y tomaron algunas decisiones que realmente fueron ligeramente osadas. Nada del otro mundo, yo no creo que venga a decir, bueno, sin esta edición no podríamos haber vivido, pero está en español, ¿qué vamos a decir, muchachos? Está en español y es una edición producida por alguien que trabajó, alguien del mundo hispanohablante, así que hay que decir, bueno, podrían haberlo hecho mejor, pero por lo menos lo hicieron, no está mal. Y las tres son del mismo año, y esto es un dato curioso, las tres se publicaron en el 98. Que es una cosa muy loca y te hace pensar que quizás tendría que haber charlado un poco más entre ellos, a ver si podían ponerse de acuerdo y hacer algo juntos, pero bueno, no se dio. Además pre-internet, ¿no? Pero no viene al caso. Entre las tres hacemos una, podríamos decir. Si ustedes me preguntan, ¿tenemos una edición de Ilíada? Sí. Entre las tres hacemos una. West, Sick y Van Til, los tres de alguna manera satisfacen exigencias diferentes de lo que se necesitaba en una nueva edición de Ilíada. Y entre los tres se puede trabajar bastante bien. Y de hecho, yo me atrevería a decir que entre los tres uno tiene todo. Una profunda discusión, una profunda evidencia textual con todos los manuscritos y los papiros que están conservados. Los tres revisaron todo. Muchos lugares paralelos y una discusión de criterios editoriales y diferentes propuestas para adoptar con las variantes. Así que entre los tres estamos bastante bien. No necesitamos realmente una nueva edición de Ilíada, por lo menos por los próximos 20 o 30 años. Si no, por las dudas, sale, tenés atrás el Benetúsá, la primera página. Sí, ahí está. Esto ya lo hablamos en el práctico la otra vez. Ah, ok. Pero bueno, no necesitamos una nueva edición de Ilíada entre 20 y 30 años. Además, ya en sí mismo Ilíada es un texto muy bien conservado, así que tampoco es que nos volvemos para arrancarse las vestiduras. Y la próxima edición de Ilíada, si ya lo hubiera, va a ser una edición virtual completamente distinta. No va a ser una nueva edición en papel, eso es una ridiculez que no tiene ningún sentido ya. Si va a haber una nueva edición de Ilíada, va a ser otra cosa totalmente diferente en términos conceptuales de cómo se piensa una edición. No va a volver a salir una edición en papel. Espero, sinceramente, que no vuelva a salir una edición en papel. Ojalá que sí vuelva a salir una edición en papel. Lo pido por favor. Necesito leer las páginas, por favor. Imprimítelas y olelas. Y con la edición de Leaf, ¿cuál es la historia? ¿De quién? Del De Leaf. Pero la edición de Leaf es de principios del siglo XX. Y no es, a ver, no es tanto una edición, es como una edición, pero en realidad lo que hizo Leaf es más bien un comentario. O sea, Leaf hizo algunas cosas editoriales y tiene alguna cosita editorial, pero es muy cercana a la de Oxford
Y lo que no es la de Oxford es la de Ameishense, que es la alemana tradicional. Y lo que Leaf quiso hacer fundamentalmente tiene más que ver con el comentario que con la edición en sí mismo. Perdón, profe, puedo Sí. hacer una pregunta que se va por las ramas. ¿Está la Ilíada en latín? Sí hay traducciones de Ilíada en latín. Del siglo XIX, alguna, la última, yo creo que es del siglo XIX. Pero igual nadie la verdad que, excepto que las quieras estudiar en sí mismas, no es algo que realmente se tome muy en cuenta. O sea, es básicamente una traducción, no más que eso. No es que contribuye en nada. A menos que me estés preguntando si hay alguna traducción de Ilíada antigua. Claro, yo me refería a si en el Imperio Romano se la tradujo Sí, al sí, 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 latín. sí. Sí, hay traducciones de Ilíada antigua. Lo que pasa es que el concepto de traducción en la antigüedad es muy complejo y no son traducciones en el sentido que nosotros hablaríamos de traducciones. Son como más bien reversiones. Es una reversión en latín de Ilíada. Igual creo que no la tenemos completa, creo que tenemos algunas referencias indirectas nomás. No es una traducción en sentido estricto. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, acá tenemos un pequeño catálogo de héroes lapitas. Y nos dice, los más fuertes Cartistoi se nutrieron aquellos entre los varones terrenos, Trafen se nutrieron, Keino, Epistonion Andrón, entre los varones terrenos, otro genitivo partitivo. Cartistoi, los más fuertes, eran los más fuertes, y contra los más fuertes, Cartistoi, combatían. Y por supuesto no les tengo que decir mucho, Cartistoi, 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 más claro el énfasis retórico no podía ser. Pero bien puestito, bien puestito. Porque a veces algunos héroes iliádicos usan unos énfasis retóricos medio raros que uno dice, no te salió. Lo que querías hacer no te salió. A Agamenón le pasa mucho esto. Pero acá bien puestito, porque fíjese, Cartistoi en el primer verso, Cartistoi en el segundo al principio verso, pero después agrego un tercer Cartistoi cuando no te lo ves venir, y encima en dativo. O sea que no solo eran los más fuertes, sino que sus enemigos eran los más fuertes. Que eso, por supuesto, siempre es un gran halago. Sobre todo cuando ganás. Que es lo que pasó con los lapitas. ¿Y contra quiénes lucharon? Lucharon contra Fersin Orescoisi. ¿Sí? Eso es un dativo perdón, una posición de este Cartistois. Y estas son las Fersin. Fíjense que la palabra centauros no está en griego. Lo que nos dice es Fersin Orescois, ¿sí? Que literalmente son las bestias montaraces. O las fieras montaraces. ¿Y por qué no tiene que decirnos que son los centauros? Hipótesis. No es retórica. Se estoy haciendo en serio. Yo no tengo idea. No se les ocurre. Pero vamos, piensen a quién le está hablando el poeta. Porque el maestro de Aquiles era un centauro. No, porque no tiene mucho, no tiene que ver con este contexto. Estos son otros centauros. No lo tiene que decir por una sanción muy sencilla, porque el público lo sabía. A ver, si yo digo Superman, ustedes no les tengo que explicar que Superman vuela. Bueno, si yo hablo de Pirito, Exadio y toda esta gente, son los lapitas. Y los lapitas se lucharon contra los centauros. A nadie había que explicárselo, todo el mundo lo sabía. Entonces, estas bestias montaraces, que además probablemente esta fórmula quizás proviene de una épica, alguna épica de los lapitas y los centauros. En realidad, de los temas de los lapitas y los centauros tenemos poquísimo, muy poco y todas referencias indirectas, pero es muy concebible que hubiera habido épicas de los lapitas y los centauros. Bueno, y los exterminaron a Polesa, Ekpanglos por completo. Entonces, eran los más fuertes, lucharon contra los más fuertes y les ganaron. El mito de los lapitas y los centauros, búsquenlo en Wikipedia, no lo voy a resumir entero. Básicamente había una boda, la boda entre Pirito, justamente, que se estaba casando con Hipodamía, y los invita a los centauros, vienen los centauros que estaba todo bien, pero los centauros nunca habían probado el vino. Y había mucho vino en la boda. Y vieron que en los casamientos hay un tío que se pone borracho.
Bueno, los centauros vienen a hacer este tío borracho, pero al tío borracho este no se le ocurrió mejor idea que secuestrar a la novia y llevársela. A nadie le cayó muy simpático ese gesto. Dijeron, me parece que estuviste medio desubicado secuestrando a la novia. Los corrieron y terminaron matándose. Y ahí es donde se extermina la raza de los centauros. En la lucha entre los lapitas y los centauros, justamente. A una parte de los centauros. Después hay otros centauros que aparecen por otro lado. Entonces, hasta acá el mito de los lapitas y los centauros. Catálogo de lapitas, eran los más fuertes y lucharon. Pero también Caimen, con ellos Toisin, egómetomileon. Me junté yo. Yendo el zon desde Pilos, Telocen desde lejos, Exapies Galles, desde una apartada tierra. Y acá viene la cosa interesante. Calesaton gar autoi, pues me llamaron ellos mismos. Entonces, estos eran los guerreros más fuertes del pasado y ellos me dijeron, che, Néstor, venite. O sea, ellos me llamaron específicamente a mí y no me llamaron porque estaba al lado. No es que estábamos, digamos, yo estaba en La Plata y me dijeron, che, Néstor, estamos celebrando una fiestita en Avellaneda, ¿por qué no te venís? Yo estaba en Mar del Plata y me dijeron, venite. Esto es todo metafórico, pero creo que estoy siendo bastante ilustrativo. Si no estoy siendo ilustrativo y me estoy pasando de rosca, díganmelo. Sobre todo Gastón, que no va a tener ningún prurito en decírmelo. No, no, está muy bien. La referencia a Mar del Plata siempre, siempre suma. Dale. Siempre suma la voy a tomarlo en cuenta. Entonces, y fíjense el triple énfasis, ¿no? Yendo desde Pilos, Telocen desde lejos, Exapies Galles, desde una apartada tierra. O sea, le pone mucho énfasis en la idea de que él estaba lejos y aún así le dijeron que fuera. Y no solo le dijeron que fuera, Caimahomen Catemautón Ego. Y combatí, Mahomen, y fíjense la literación, ¿no? Mahomen Katem. Combatí autón por mí mismo, ego, yo. O podemos decir, y combatí yo por mí mismo. Entonces, ellos me dijeron que yo fuera, y cuando yo fui, no me ayudó nadie. Yo estuve peleando a la altura de ellos. Keinoisi y con aquellos, ninguno, Utis, de los que ahora son mortales terrenos, Brotoi, Epictonio y Eisim, Hoi, Brotoi, Epictonio y Eisim, creo que lo pueden seguir, Mageoito, combatiría. O sea, volvemos al punto, ellos eran los más fuertes y son mejores que los que están ahora, que son ustedes. Y yo estaba con ellos y luchaba por mí mismo. También Kai atendían, Sinien, a mis consejos, Neubuleon, y Peizonto obedecían mis palabras. Y fíjense acá, Peizonto, de vuelta el verbo peizo, como al principio, alapiteste. O sea, obedezca, pero obedézcanme. Y termina la anécdota diciendo, ellos me obedecían. Entonces, con esto cerramos. Fíjense que acá está justamente el tema de que Néstor es un gran orador. Néstor es un gran orador. A veces se pasa de rosca con el largo de la anécdota, pero es un gran orador. Y ahí cada sutileza de ellos me obedecían y hacían caso a mis palabras. Y fíjense, alapiteste caijimes. Pero hagan caso también ustedes, epeipei testai ameinoi. Porque hacer caso u obedecer es lo mejor, o es mejor. Entonces, teníamos a la Pites de arriba al comienzo en 260 y nada, 259, y acá tenemos al final de la anécdota Peizonto, Piteste, Peitestai. Entonces, machaca, ¿no? Ellos me hacían caso. A ustedes háganme caso, hacer caso es mejor. Pero fíjense que no es simplemente repetir, es todo con una pequeña variación, porque el primer peizo es en el pasado, el segundo peizo es en el futuro.
Ustedes háganme caso a partir de ahora, o si quieren futuro presente, ¿no? Este valor del imperativo. Y el tercer peizo es nómico, porque hacer caso a alguien que tiene la experiencia que tengo yo es mejor. Y entonces acá viene en qué me tienen que hacer caso, ¿no? Y acá es donde derrapa. Metes tonda gatos pereona po aire, ocuren ale a hospo y prota dos ángeras gies a jayo, metes y pele y de telet. Perdón, disculpe. Metes y pele y de etel. Ah, no está bien, está alargado por la doble líquida. Etel eritz. No, estoy haciéndolo mal. ¿Dónde está Sale? ¿Qué verso es? 277. Metes y pele y de. No sé qué corno pasó. Y no tengo nada comentado ni nada. Basilei, Nai, Eritz. ¿No es Metesitón Dagasos? Creo que hay un problema. Ah, puede ser que tenga un problema No, tengo que checarlo. Bueno, la cuestión es que dice eso y sigo. Anti viene PIU pozomoies emonetimes, skeptujos basileus, jotetzeus kidos edoken, eides y carterosesi, teades segein atometer, aljogeferteroses tiene peipleones y nanasei. Atreides y de Power, Teón menos Autarego, Geliso, Magile y Metemenjolos Jos, Megapasin, Jercos Ajayo y Sin Peletai Polemoyo Cacoyo. Ale, Entonces, perdón, Ale, quizás puedo tener la edición diferente. Mirá, a mí me parece que me da bien. A ver, mirá, vos tenés. Mirá, aquí no, es que está. puede estar mal en mi texto. Sí, sí, seguramente puede ser. Debe haber algo mal en Mirá, mi yo texto. tengo, mirá, a mí me da, mirá, es Metes y Pele y desde Lerit Semenai Basilei. Sí, ¿Es sí, sí, así? está mal mi texto. Está mal Ah, mi texto. Está mal puesto. Tengo que corregirlo. Está mal el. ¿qué Se es ve lo que que no hice te algún da a cambio vos? en algún lado. ¿Qué es lo que no te da? No, no, porque estoy viendo la edición del blog perdón, de la página y la página hay un problema en el texto. Tengo que cambiarlo y Por eso, ¿qué es lo que está mal? ¿Ves algo mal ahí? está el aumento en tel. En vez de no estar el aumento, está el aumento. No sé qué corno O pasó sea, ahí. en vez de haber una epsilon, hay una eta. O No, no, una. no. Peleide, etele. Ah, no, está el aumento el temporal, ok. No, no, acá no está, claro. No, 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 está mal, por eso está mal. Acá hay un problema con el. Pues hay un par de temas del griego que están mal. Tengo que corregir. Ok, listo. Mañana me encargo de eso. Bueno, perdón. Entonces, ahora empieza con los consejos. Y fíjense de vuelta la elegancia de Néstor. 275, 276, consejo a Agamenón. 277, 279, perdón, 281, consejo a Aquiles. 282, 284, consejo a Agamenón. No voy a entrar en todo el detalle estructural, 7 páginas escritas de este artículo, pero fíjense esta secuencia, ¿no? Aquiles, Agamenón, Aquiles, Agamenón, muy bonito. ¿Y qué les recomienda? Les recomienda, primero, a Aquiles, que ni aunque sea noble, Agatos Pereón, perdón, a Agamenón le recomienda, le arrebates a la joven, a Poairo ton Curen, sino al déjala ea, porque Jos, antes Prota, le dieron el botín dos angueras los hijos de los aqueos. Entonces, básicamente le dice, no le saques a Briseida. Punto, no mucho más que eso, pero observen que no pone un vocativo. Quizás menor, pero cuando le empieza a hablar a Aquiles, empieza igual, fíjense, 275, 277, mete sí, y ahí mete Peleide. ¿Y qué le dice al Pelida? No quieras, no lo que tienen ustedes, disputar Eretzimenai Basilei antibien, cara a cara, ya que Epei nunca upoce obtuvo, emorre, es un verbo de dar,
semejante gloria, semejante honra a Homoiestimés, un rey, Basileus, Esqueptujos, portador del cetro, fíjense ahí, Esqueptos Ejos, al que Zeus le dio gloria. Entonces, ¿qué le dice? No te pelees con Agamenón. Pero fíjese que es medio rara la elección de palabras que hace Néstor. No disputes con un rey. Aquiles es tan rey como Agamenón. Pero inmediatamente aclara. Primero cara a cara, que es un detalle como... Aquiles, hay un problema ahí, pero es exactamente lo que aclara Néstor. Discútanlo ya que me corrigieron en el final. ¿Qué cosa? Esto de la posición de Agamenón. Bueno, pero ahí está. Bueno, Gastón va a decir algo, dale. No, solamente estaba para atacar y molestar. No voy a decir nada. Ok, bueno. Pero inmediatamente Néstor aclara. Él es el más rey de los reyes. Porque nunca un rey portador del cetro, un rey, Skeptujos, perdón, Basileus, obtuvo semejante gloria. Entonces, vos podés tener la misma categoría que él formalmente, pero él es más rey de lo que vos vas a hacer nunca. Y recuerden, esto es un dato interesante, que Basileus es una categoría con grados. Uno puede ser más Basileus que otro. De hecho, existe el comparativo Basileutaro, Basileuteros. Y está Basileutatos. Y Basileutatos, que es de hecho el superlativo, pues el más rey de todos. Entonces, Agamenón le dice que no haga algo y Aquiles le dice no disputes. Y fíjense lo que termina, lo que aclara. Eides y cárteros es, y si tú eres fuerte, te ha de Sigeina Tometer. Una diosa te engendró como madre. Y ahí fíjense que es interesante porque queda abierta la condicional. No cierra la condicional. Si tú eres fuerte, una diosa te engendró como madre, ¿eh? Y por eso eres fuerte. Uno tendría que entender en Hiperiból y por eso sos fuerte. Pero no termina como el razonamiento. Es básicamente, vos sos fuerte porque sos un semidios. Pero él es férteros, superior, porque anasei pleonesin, porque gobierna a muchos. Y acá está el gran contraste. Acá Néstor entendió todo perfecto. Aquiles es el más fuerte, es el guerrero superior, no puede superar, pero Agamenón gobierna a mucha gente. Y entonces, si Agamenón gobierna a mucha gente, es superior. Hay otra legitimación también, que es por medio del cetro, que termina todo en Zeus, digamos. Esa es la Pero de razón alguna que da manera, Néstor. Pero también está el tema del cetro que deriva, como te digo, en el poder de Zeus. son la misma cosa. Porque ahí está la cuestión. El poder que le da Zeus a Agamenón no solo es el poder simbólico, sino el hecho de que gobierna a muchos en un territorio muy rico. Esto lo mismo va a pasar con la descripción de Rodas en el canto 2, cuando se describe a Rodas. Rodas es muy rica porque Zeus los hizo muy ricos a los rodios. Bueno, Agamenón gobierna a mucha gente porque Zeus le dio la gloria de gobernar a mucha gente. Entonces vos no podés pelearte con él como si fueras un igual, porque no sos un igual. Y Aquiles, por supuesto, no piensa eso. Bajo ningún concepto piensa eso. Porque si yo no soy un igual, que pelee sin mí y que vea si se arregla, a ver qué pasa. Ale, Sí. cuando vos decís que dice que gobierna mucha gente, ¿se refiere a que gobierna mucha gente porque en Micenas hay mucha gente o porque gobierna a Micenas y al resto? Entonces son mucha gente. Uno podría interpretar las dos cosas, pero por el contexto y por el tono del discurso de Néstor, uno tendería a pensar que es lo primero. O sea, Micenas, la región del Argólide, era el poleo micénico por mucho el lugar más rico de Grecia. Por mucho no, pero era el lugar más rico de Grecia. Entonces, ahí la idea es esa, gobierna mucha gente en un territorio que puede sostener mucha población. Y acá la riqueza, por supuesto, tenía que ver no solo con el oro, sino también con el hecho de que la gente no se moría de hambre, entonces podía haber más gente. Que es lo que pasa durante todo el periodo premoderno. Digamos, que la gente no se muera de hambre es como ya un logro importante para un territorio. Y entonces termina diciéndole, vuelve, fíjense, Atreide, Atrida, tú
haz cesar tu furor, si de paueteon menos. Yo, por mi parte, Goge Autar, te suplico, Lisemai, que depongas Metemem, la ira, Holon, contra Aquiles, Agilei, que es Peletai, un gran cerco, mega jercos, sin para todos los aqueos de la mala guerra. Y fíjense el mamarracho que arma Néstor en este cierre. Mega está con Jercos, Pasin está con Ajaioisin y Polemoio y Cacoyoi está con Jercos también. Entonces está como cercada, justamente. Esta idea de que es el cerco está como cercada. Es literalmente gran para todos, cerco, los aqueos, es de la mala guerra. Entonces, observen que acá lo que hace es darle a uno la perspectiva del otro. A Aquiles le dice, no te pelees con él que es mucho más rey que vos. Pero a Agamenón le dice, no te enojes con él, porque nos vienen encima si te enojas con él. ¿Y qué es lo que pasa? Que ninguno de los dos le da 5 de bola, básicamente. Cuando vean la respuesta van a ver que lo que escucha Agamenón es yo soy mucho más poderoso que él. Entonces él no se puede enojar conmigo. Y lo que escucha Aquiles es sin mí esta guerra va para atrás. ¿Cómo me voy a sacar el botín? Y ahí está la cuestión. Esto es casi el primer ejemplo histórico de sesgo de confirmación. Agamenón escucha lo que confirma, las cosas que confirman lo que él opina, y Aquiles escucha lo que confirman lo que él opina. Pero ninguno de los dos escucha lo que Néstor les dice a ellos, que es lo contrario. Néstor le dice a Agamenón, escuchá la perspectiva de Aquiles, y le dice a Aquiles, escuchá la perspectiva de Agamenón. Pero Agamenón escucha lo que Néstor le dice a Aquiles, y Aquiles escucha lo que Néstor le dice a Agamenón. Es un mamarracho, pero se entendió, ¿no? Bueno, veámoslo rápido. La primera parte, porque es más cortita, la de Agamenón. Y respondiendo le dijo el poderoso Agamenón, ¿no? Podemos prosefe creyó en Agamenón. Esto no necesitamos traducción. Nai, sí. No leo la métrica, paso directo al texto. Tauta que panta, todas estas cosas, Geron, anciano, catamoiran e eipes. Dijiste según la moira, según lo correcto. Catamoiran es una expresión que quiere decir según lo correcto. Vamos a liquidar el menos cuarto, quédense tranquilos que no se digo hasta las 9, no voy a hacer la gran teórico de Apolonio. Pero después van a hacer preguntas y se vamos a seguir. Pero no, mi objetivo es terminar en 5 minutos. Según la moira, o sea, lo primero que a Agamenón le dicen es, tenés razón. Tenés razón, voy a hacerte caso. ¿Y en qué te voy a hacer caso? Ala, o sea, este es el famoso sí, tenés razón, pero, y todos los que hemos tenido una conversación en nuestra vida sabemos que sí, tenés razón, pero no quiere decir tenés razón, quiere decir exactamente lo contrario a tenés razón. Pero Jodaner, este varón, quiere Telei, estar Emenai, por encima de todos los otros, peripantonalo. Panton mencratein telei. A todos quiere dominar. Y fíjense que Agamenón como que quiere hacer el jueguito, ¿no? Porque fíjense, dice en el primer verso, etelei peripanton emenai alon, y después dice panton cratein etelei. Pero como que se le trabaron un poco las órdenes, porque en el primer verso es verbo principal, genitivo, verbo infinitivo, y en el segundo es genitivo, infinitivo, verbo principal. O sea que no está como bien armada esta cuestión de la repetición. Típico de Agamenón, querer hacerse que es un capo en la oratoria y medio como no le da. Y a todos, Pantesi, gobernar. ¿No? Y ahí es otro infinitivo. Y a todos, otro infinitivo, semainei, indicar, semainei es señalar, las cosas o qué cosas, perdón, quiero indicar cosas, ja, a las que pienso o yo, nadie hará caso. Acá tenemos, fíjense, semainei, el objeto directo de semainei en sentido estricto es es jatina, como el hostis, ¿no? Y este jatina es el objeto directo de peitestai, que es el objeto directo a su vez del oído. Literalmente algo así como
indicar cosas, no está bien lo que yo dije, cosas que pienso ninguno hará caso. Muy trabado y bastante trabado para Homero, les digo, bastante trabadito para un texto homérico. Y sigo hasta el final y después vuelvo. Y si lo hicieron, Tesa, o lo pusieron combativo a Igmeten, y ahora vamos a qué quiere decir a Igmeten, los dioses, Aein, Eontes, es un epíteto de los dioses que siempre son, por esto Túneca le atribuyen Proteusin decir mitesastai o neidia injurias. Entonces, ¿sobre qué se concentró Agamenón? Vos tenés razón, pero este quiere ser más rey que yo. Quiere decirle a todo el mundo lo que hace y encima insultarse y pelearse conmigo. Que es, digo, lo que Néstor le dijo a Aquiles que no hiciera. Pero no lo que le dijo a Agamenón. Lo que le dijo a Agamenón es otra cosa. Lo que Agamenón está haciendo es decir, este tipo quiere mostrarse como más rey que de lo que soy yo. Y fíjense esta insistencia en decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Quiere estar por encima de los demás, quiere dominar a los demás, quiere gobernar a todos, quiere decirle a todos cosas a las que pienso nadie le va a hacer caso. Y fíjense, es ahí el sutil guiño de Agamenón. Y todos están de acuerdo conmigo. Y fíjense que de vuelta cierra con esta idea de, y si lo hicieron a Igmeten. Y a Igmeten hay dos interpretaciones, porque por un lado tiene que ver con la idea de ser combativo, y por el otro lado quiere decir con la palabra lancero. Entonces quizás acá la idea es, si lo hicieron como un guerrero combativo, como alguien que puede combatir mucho, ¿eso lo habilita a decirme oneidea, que son injurias? No, obviamente la idea es no. Y esto es lo que le dijo Néstor a Aquiles. Si vos sos fuerte, es por una diosa, pero él es mucho más poderoso. Y esto es lo que está retomando Agamenón. Y fíjense que está retomando esto, que es exactamente el punto de toda la disputa. O sea, Aquiles no está diciéndole a todo el mundo lo que hay que hacer. Aquiles le está diciendo a Agamenón, no me saques el botín. Pero claro, Agamenón quiere decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, y entre ellos a Aquiles. Entonces, si él quiere el botín, se lo tienen que dar, porque él es Agamenón, ¿y quién va a decirle que no? Bueno, Aquiles le dice que no, y ahí empieza la Ilíada. Bueno, y voy a dejar ahí, y le voy a dejar la respuesta al profesor Torres, la parte de Aquiles al profesor Torres. Solamente observe la escalada de violencia en la respuesta de Aquiles, ¿no? Después, y fíjense justamente esta escalada final, ¿no? El juramento es el momento de mayor violencia en la asamblea, pero acá tenemos una escalada adicional, mejor dicho, es el momento de mayor contundencia en la asamblea, pero acá tenemos una última escalada en donde los dos se consolidan en sus posiciones, haciendo exactamente lo contrario a lo que Néstor dice que hay que hacer. Agamenón se consolida como yo soy el mejor que todos y él quiere ser mejor que yo, está mal, y aquí les dice, si yo hiciera lo que vos decís sería un cobarde. Si te parece, si querés decirme algo más, te voy a dar la muchacha, porque no me voy a poner a combatir con vos por la muchacha. Pero si me llegás a tocar una moneda de oro más de la tienda, te mato. Y ahí hay un detallito que no voy a decir ahora, porque mañana, bueno, no voy a estar el miércoles que viene, que quizás aquí le sí escuchó un poquito a Néstor. Porque ya le dijo, ok, te voy a dar a Briseida. Igual esto como que ya lo había dicho antes un poquito, así quizás no podría, pero quizás estoy sobreinterpretando un poco, pero quizás no voy a pelearme por darte a Briseida, agárrala. Pero si lo frena Atenea. Antes, pero después el juramento es posterior. Ah, ok. Pero bueno, de vuelta, estamos entrando en la enorme sutileza. Lo que quiero, a lo que voy fundamentalmente, y esto sí me parece importante, es en el juramento, en la formulación del juramento, Aquiles no dice que le va a dar a Briseida. Y ahora sí. De vuelta, no significa de ninguna manera que Néstor realmente lo haya convencido, porque estaba implicado quizás que iba a entregar. Atenea le dice efectivamente que le diera el botín, o sea que más o menos eso está implicado, pero antes no lo había dicho y ahora lo dice. Es una sutileza, pero es una sutileza la que atender. Bueno,
Bien, eso ha sido todo, tomando en cuenta que el improvisé no está nada mal. Digamos, no es como si hubiera escrito un comentario sobre este texto, así que tampoco es que... Pero hiciste una improvisación como los Rapsodas, ya tenés todo el bagaje, ya tenés toda la fórmula. La tradición está, no había mucho para Claro. inventar. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, no sé si la voy a poder formular bien, pero ¿no podría verse, digamos, como un contrapunto en tanto que Aquiles se presenta como el mejor de los aqueos, eh, como diciendo, bueno, Aquiles es el mejor de los aqueos, pero en términos de lucha, y Néstor podría llegar a ser el mejor de los aqueos en términos intelectuales, por la Sí, capacidad oratoria, ¿sí? sí, lo que pasa es que el caso de Néstor es muy excepcional porque como que está en otra categoría, está jubilado. Vieron que los jubilados están en otra categoría. Entonces no uno puede decir Néstor es el mejor, porque es como que está jubilado, no lo vamos a tomar muy en cuenta. Em, y bueno, ya conocen el tema del doble valor, de la idea de ser el mejor en las manos y en las palabras. Pero es cierto, pero sí, ciertamente esta idea de Néstor es el mejor orador de los aqueos, sí está en el poema. Em, También Odiseo en algún punto aparece como el mejor orador de los aqueos en algunos momentos. Y todo este. A ver, en el caso de Aquiles es muy contundente porque Aquiles es el mejor guerrero, es indiscutible, es excepcional el caso de Aquiles, pero siempre como todo un debate en términos de quién es el mejor. Y es como, en última instancia, tan como los jugadores de fútbol, ¿no? Está bien, podemos decir quién es el mejor indiscutiblemente, pero ya cuando bajamos un escalón. Digamos, discutir quién es el mejor de los oradores de los aliados es como discutir quién es el mejor arquero del mundo. Es medio complicado tomar un criterio definitivo para definirlo, pero podría ser que Néstor esté ahí. Ahora, en este caso en particular, este canto en particular, yo tomaría en cuenta, Néstor está funcionando como mediador fracasado, porque no media nada, porque fracasa, y ese es el punto de lo que hablaba antes, digamos. Néstor intenta con toda su capacidad oratoria convencerlo, pero fracasa. ¿Por qué Néstor fracasa? Y este es el gran secreto. Porque ¿cuál es la diferencia entre lo que hace Néstor y lo que hace Atenea? Que ya pasa la hora, se los voy a decir yo. Lo que hace Atenea es enderezar el curso del destino. Si Aquiles hubiera sacado la espada y hubiera matado a Agamenón, bueno, digamos, como que las cosas hubieran salido un poco distinto a como estaban planeadas. Pero cuando Néstor interviene, va en contra del destino. Porque la pelea entre Aquiles y Agamenón tiene que pasar. Está establecido en el destino que tenga que pasar. Entonces no importa qué tan buen orador sea Néstor, no puede ir en contra del destino. Respecto a las capacidades oratorias en términos a la oposición entre oratoria y combate, bueno, esto es siempre un problema en la Odisea, en la Ilíada y en la Odisea también. Hay pasajes en donde efectivamente aparecen como cosas opuestas, la oratoria, la capacidad oratoria y la capacidad guerrera, como cosas que pueden contrastarse. El caso de Diomedes, de hecho, en el canto cuarto es uno de ellos. Hay uno en el canto 15. Eh, A Héctor le dice, ¿no? El escudero, el que siempre está con él, el consejero, que los dioses repartieron todo y a él le tocó. Efectivamente, ese es uno de los pasajes donde Poliamante le dice que a él le tocó ser un gran guerrero y Poliamante justamente es una figura espejo de Héctor que representa el consejo, la capacidad de planeamiento y la estrategia y decir cuáles son las mejores estrategias, que Héctor en la Ilíada particularmente no adopta. Em, Tenemos en la Nequía, en la Odisea, en el canto 11, cuando Odiseo desciende al Hades y se encuentra con la psique de Aquiles, y Aquiles se regocija en su ánimo porque su hijo Neoptólemo eh, es muy bueno, le cuentan que es muy bueno en la batalla, tanto en la batalla como en la asamblea. De alguna manera, por lo menos ahí, como que se ponen a un nivel, no sé si igual, pero a un nivel muy, muy, muy parecido, ¿no? El debate la oratoria y la virtud guerrera. y es que ahí está, esa es la cuestión. Es lo mismo que hablábamos de los padres y los hijos al principio. En Ilíada, el ideal del guerrero es ser excelente en las dos cosas. Pero después está este juego con... A veces hay muchachos que son mucho mejores consejeros que guerreros, y a veces hay muchachos que son muy buenos guerreros, pero mejor que no hablen, como Ajax. No, Ajax es un guerrero indiscutible, pero la verdad que no habla mucho.
Y cuando habla, uno se da cuenta porque no habla mucho. Es más como cuando habla Ajax. Se ríe, sí, ya te lo perdiste, vas a tener que ver la grabación. Entonces, es justamente lo mismo de los padres y los hijos. Hay un ideal, pero después está la realidad. Y en la realidad las cosas no son tan perfectas. Aquiles en particular es un guerrero ideal, porque es extraordinariamente, es un orador extraordinario también. Y lo demuestra en todos estos discursos del canto 1. Después va a llorarle a la mamita y ya no parece tan buen orador. Pero ¿quién se va a poner a ser buen orador cuando le está llorando a la mamita? No lo tomen en cuenta, muy en cuenta eso. Eso es como excepcional. Está ahora con la cámara oculta. Pero bueno, entonces ahí está la cuestión. No hay que entrar en el juego de, bueno, es una cosa o la otra. Son las dos cosas, porque el ideal es un ideal, no es lo que rige efectivamente todas las conductas. Que los padres sean mejores que los hijos o que los hijos sean mejores que los padres es un ideal. Digamos, son situaciones, son generalizaciones, pero después no es lo que rige cada caso en particular. Y el poeta Ilíada lo dice a Homero, era realmente muy consciente de esta diferencia entre el ideal y la realidad. Porque, bueno, buena parte del poema tiene mucho que ver con eso. Así que nada, eso. Fin, Gastón. No, nada. Bueno, Está igual. gracias por escuchar. Espero que sea la última vez que tengo que hacer esto. Pero puedo Lo hacerlo con mismo, todo el Dejate- mínimamente de corrido hasta el canto cuarto puedo hacerlo sin parar. Por supuesto habrán notado que estuvimos 1 hora y 20 e hicimos, ¿qué? 15 versos, una cosa así. Y me frené, porque había un montón de cosas que podría haber dicho y no dije. Así Daniel, que... tranquilo que te creemos. eh, no, además está el texto, está el comentario escrito ahí que pueden leer, no necesitan creerme, tengo evidencia física. Así que nada, eso. Espero que les haya servido para algo, como siempre. Para la próxima espero que esté el profesor Torres y yo no tenga que volver a someterme a esta improvisación tan entretenida. Hasta las 9 de la noche, sobre todo por eso. Gente, nos vemos Bueno, mañana. no, Bueno. mañana. Gracias. Chao, gracias a